Observando la gráfica número 1 de exportaciones totales sin exportación petrolera, podemos ver que las exportaciones totales, sin contar las exportaciones petroleras, poseen una tendencia a la alza. Esta con breves variaciones año tras año, pero aún así se sigue conservando un movimiento a excepción de los años 2008 y 2009 que tuvieron un descenso algo significativo, aunque a pesar de esto se lograron recuperar las exportaciones y estas continuaron teniendo una respectiva tendencia a la alza con sus respectivas variaciones constantes. Muy buen día, mi nombre es Francisco Isais y voy a explicar la parte del tipo de cambio real e índice de tipo de cambio nominal. Bueno, otra realidad con la que nos encontramos y que se necesita es el índice de tipo de cambio real, la cual nos dice que es una medida que indica el poder adquisitivo que tiene una moneda frente a otra. Al contrario que el tipo de cambio nominal, tiene en cuenta los precios en el país al que pertenece la moneda. Bueno, como podemos ver aquí, se encuentra la gráfica, ¿no? Podemos ver que desde el año 2000 venía bajando, ¿no? Venía con un declive la tendencia por debajo de los 80 puntos, ¿no? El índice de 80, ¿no? Eh, Pasando ese año se ve cómo sube para el 2002-2003, que se puede ver aquí en la gráfica, para situarse en el límite de los 80, tratando de pasar un poco más hacia arriba, pero no lo logra. Después de ahí pasan varios años donde pues se ve una oscilación, ¿no? Como cualquier índice, ¿no? Que sube y baja, pero sin nada fuera de lo normal o algo que nos haga poner atención en ese punto, ¿verdad? Eh, Llega en el 2008, 2008-2009, donde se ve que ya sobrepasa ese 80 y llega casi a 100, llega casi a 100. Entonces, la respuesta que podemos dar aquí de por qué sucedió esto fue por la crisis del 2008. Entonces, eh, como sabemos, hubo una crisis económica en ese periodo, entonces podemos deducir que fue por eso y estamos seguros que fue por eso, ¿no? Después de ahí fue muy difícil bajar este índice, ¿no? Para situarlo debajo de los 80 como venía pasando. Este, ya por los años 2009, 2010, 2011, 2012, 13, ya fue cuando se mantuvo un poquito debajo de los 80, ¿no? En el 2014, del 2014 al 2016, podemos ver un crecimiento progresivo. No es un crecimiento como se dio en el de la pandemia, más adelante que lo vamos a explicar, pero no es un crecimiento que se dio directamente, que digas tú, bueno, creció repentinamente, vaya, ¿no? Fue un crecimiento progresivo y esto fue debido a que, este, bueno, por esos años tenemos que debido a un proceso de normalización monetaria en Estados Unidos, reflejado en un ligero aumento de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal, aunado a otros factores tales como la desaceleración de la economía china, la eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea, la posibilidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio, el TLC, tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y factores internos como el lento crecimiento económico, la caída de ingresos petroleros y el acelerado endeudamiento público. Esto hizo que presionaran el valor del peso mexicano, pues una de las monedas de los países emergentes que peor desempeño mostró en los periodos 2015, 2016 y 2017, que es lo que podemos ver, apreciar en esa gráfica, ¿no? Afortunadamente, después de ese periodo, eh, logró bajar un poco para situarse, bueno, debajo de los 100, ¿no? Porque en ese periodo llegó a sobrepasar muy poquito los 100. Logró bajar, pero se situó todavía arriba de los 80, no llegó a bajar menos ni por el estilo. Llega el 2019 y que por sorpresa, yo en lo personal pensé que en el 2019 ya se iba a notar ese crecimiento, pero no fue hasta el 2020 donde se pudo mostrar ese crecimiento tan repentino que superó hasta los 100, que es el pico más alto que se ha tenido en los últimos 20 años, ¿no? Bueno, después fue bajando un poco. Pero como mencionamos anteriormente, unas variables a considerar. Pero ahora toca a la inversión extranjera directa. Bueno, ¿qué es la inversión extranjera directa? Es la inversión que realiza una entidad económica, empresa, individuo, país, de un país a otro país. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es la transferencia de capitales extranjeros
de un país que recibe de parte de otra entidad económica, otra entidad económica de un país. Con el objetivo de crear, controlar, invertir a empresas con la finalidad de obtener un mayor rendimiento. Bueno, ya sabiendo esto, podemos interpretar, analizar este gráfico a continuación, donde este gráfico muestra el total de inversión directa hacia México desde los años 2000 hasta el 2021. Podemos apreciar, notar una alta inversión extranjera en el año 2001. Esto debido a que hubo una menor inflación, ya que en un año anterior tuvieron de 8.8% de inflación, disminuyeron a 4.4%. Bueno, esto originó un entorno financiero estable, atrayendo unas tasas de interés muy atractivas para los inversionistas, y el tipo de cambio se mantuvo estable. Pero de ahí en adelante se puede mostrar desde el año 2002 hasta el 2012 que hubo muchas fluctuaciones. Subía, bajaba la inversión en México, no se mantenía estable. Esto debido a varias causas. Una de ellas fue los cambios macroeconómicos. Hubo un menor ritmo de actividad económica en el país. Esto originado por la lenta recuperación de la economía estadounidense y el cierre de número importante de empresas maquiladoras, mayormente localizadas al norte del país. También a la reducción de industrias, pero también hubo por conflictos entre Venezuela, Brasil y Medio Oriente, ocasionando esas fluctuaciones. Pero para los años 2018 se obtuvo problemas en los mercados financieros por la quiebra de Lehman Brothers. Atrayendo pues menos inversiones hacia México. Para el año 2013, al inicio de 2013 se hubo una alta inversión en México. Esto debido, una inversión de 21.961.4 mil millones de dólares. Esto debido a que México tuvo un tiempo, mantuvo fundamentos macroeconómicos estables, lo que fue atractivo para los inversionistas extranjera, ¿no? Marcando una gran diferencia entre el año 2000 al 2012, que hubo menos inversiones, no tantos. En 2001 sí hubo muchas, pero no tantos como para el 2013. Y en adelante del año 2013 hubo varias inversiones hacia México y menos inversiones, pero hubo una gran diferencia. Pero para el año 2020, como sabemos, llegó la pandemia, ocasionada por el COVID-19, a lo que bajaron las inversiones a un 35%, pero para el año 2021 se obtuvo una inversión de 15.565.650.5 millones de dólares. Esto debido a que hubo incentivos para reactivar la economía. Esto debido a después que confinaron empresas, hubo cierres, a lo que bajó la economía, redujo las inversiones. Entonces para el año 2021 hicieron todo lo contrario para reactivar la economía, a lo que pues trajo unas grandes inversiones para México. Bueno, hablando del PIB de Estados Unidos desde el año 2000 al año 2020, se puede observar que desde el año 2000, empezando con 13.74 billones de dólares, hasta el año 2007 fue aumentando y llegar a los 16.35 billones de dólares. Fue un aumento de al menos 2.61 billones de dólares dentro de esos 7 años.
Ya en el año 2008 tuvo una disminución para bajar a 16.33 billones de dólares. Esto debido a que el 15 de septiembre del 2008 el cuarto banco de inversiones más grande de Estados Unidos se fue a la bancarrota, desatando pánico en Wall Street y las bolsas de valores más importantes del mundo, ya que pues se detuvo un instante. Algunas consecuencias también fue la caída del PIB global a 5.1% en el 2009. También cuando las instituciones financieras quisieron maximizar sus beneficios, hicieron inversiones de alto riesgo, como otorgar créditos a clientes que no podían pagarlo, y la economía mundial se empezó a recuperar, ya que el gobierno adoptó medidas que ayudaron a esto, como bajando sus tasas de interés, los bancos centrales, y empezaron los bancos a comprar deuda pública. En 2009 también la economía cayó a 15.91 billones de dólares, también por la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. Y pues desde el año ya, o sea, cayó en el 2009 y en el año 2010 empezó una pequeña recuperación a llegar a los 16.32 billones de dólares y se recuperó hasta el año 2019 con 19.97 billones de dólares. Esto fue un aumento de al menos 3.65 billones de dólares durante esos años, pero a finales del 2019 y principios del 2020 el PIB bajó a 19.29 billones de dólares. Esto debido a las decisiones de la guerra comercial entre Estados Unidos y China iniciadas desde el 2018 y pues más que nada también en el 2020 por las medidas que se implementaron por la propagación del COVID-19. Pasando a la regresión del PIB de Estados Unidos, de acuerdo con el análisis de la regresión con el tipo de cambio real respecto a las exportaciones totales menos combustibles y el PIB indizado, se pudo obtener un R cuadrado ajustado de 0.95, lo que nos dice que es casi 1 y por ende un buen resultado. Aunque al observar el p-value, la única variable significativa es el PIB con un resultado de 236e menos 13, menor a 0.05, lo que nos da un valor favorable. Algunas de las variables fueron en intercepción 1.38e menos 10, PIB 2.36e menos 13. La interpretación que se le da de regresión es que si el PIB indizado sube, las exportaciones totales menos combustibles minerales y sus productos también suben en un 2.77. Se considera que si la variable significativa sí sirve, en tal caso el ajuste con el PIB se parece ser bueno, ya que es una variable significativa. Siguiente, que es la regresión del TCR, ¿no? Que es el tipo de cambio real. Entonces tenemos que, de acuerdo con el análisis de la regresión con el tipo de cambio real respecto a las exportaciones totales menos combustibles, se pudo obtener una R cuadrada ajustada de 0.95, lo que significa que es casi 1 y si es un buen resultado. Aunque al observar el p-value, la única variable significativa es el PIB US a precios constantes de 2010, con un resultado de 0.0000244372, menor a 0.05, lo que indica un valor favorable. Las demás variables como la IED, que es la inversión extranjera directa, y la IED-T1, e incluso el tipo de cambio real no son significativas, ya que rebasan su límite de 0.05. Bueno, aquí está una tabla donde dice que el TCR es que la variable TCR su p-value es de 0.6375, la variable IED su p-value es de 0.31109 y por último la IED T1 su p-value es de 0.5238. La regresión que se va a analizar es la siguiente: XT
igual a f, entre paréntesis TCRT, IEDT, IEDT menos 1, PIP EUT y E. Y bueno, la siguiente es EXT igual a B0 más B1, TCRT más B2, IEDT más B3, IEDT-1 más B4, PIP EU, T más ET. Bueno, TCR, bueno, voy a explicar un poco lo que significa esto, ¿no? TCR es el tipo de cambio real, IED es la inversión extranjera directa, EXT las exportaciones totales, y bueno, la regresión que se realizó para el análisis de los datos es EXT menos 1.81 menos 0.14 TCRT más 0.17 IEDT más 0.09 IEDT-1 más 2.70 PIB EU T más E. Y bueno, la interpretación que se da a la regresión es que si el tipo de cambio real disminuye, las exportaciones disminuyen menos 0.14. Cuando la inversión extranjera directa aumenta, las exportaciones aumentan 0.17. Cuando la inversión extranjera directa rezagada aumenta, las exportaciones aumentan en 0.09. Y cuando el PIB EU aumenta, las exportaciones aumentan en 2.70. Se considera que si la variable no es significativa, no sirve de nada. En el tal caso, el ajuste con el TCR no parece ser bueno, ya que no es una variable significativa. Bueno, por mi parte es todo. Gracias. Bueno, ahora pasando a la regresión de TCN, que es el tipo de cambio nominal, se puede, lo hicimos con estos siguientes datos que se muestran en pantalla, que fueron las exportaciones totales menos los combustibles y minerales y sus productos a precio de 2013, pues el tipo de cambio nominal, el IED, que es la inversión extranjera directa, y pues el PIB. Es desde los años 2001 hasta el 2020. Esos son los datos que utilizamos. Se puede ver a continuación las regresiones. Bueno, la primera es la que nos dieron de base y fuimos desglosando ahí las siguientes regresiones, dando como valores como beta 0 más B1, beta B2, así, para con ello reemplazarlos con los datos de que tuvimos de la regresión, que se muestra que en el análisis a continuación a un ladito de las estadísticas de la regresión, el análisis de varianza y eso. Y pues más abajo están todos los datos de las variables, de las coeficientes y pues su p-value. Podemos observar que es la regresión tiene un R cuadrado ajustado del 0.95. ¿Eso qué significa? Que casi llega a 1. Al límite, que es 1. Casi. Entonces, eso significa que es bueno, que es aceptable, que es buen resultado. Pero al ver el p-value que tienen las variables, que es las exportaciones, el IED, el PIB y el tipo de cambio nominal, se puede observar que el p-value tiene del tipo de cambio nominal, del IED, son superiores rebasan el 0.05. Eso significa que no son relevantes, que no significan, que no es bueno. Pero la única que sí es relevante es el BIP. El BIP del dólar de Estados Unidos a precios constantes del 2010. Obtuvo un 5.4E menos 0.5. Esto significa que es el 0.0000005, 38 y tantos. Esto significa que se concluye que es menor a 0.05. Esto nos indica que es favorable y pues es una variable significativa, que significa que sí es relevante para la regresión. Bueno, como mencioné anteriores, observamos que en las regresiones anteriores a PIB no son relevantes, ya que rebasan el límite del 0.05 y pues no es nuevo, no son relevantes, se puede decir. Bueno, ya pasando a la regresión, su interpretación, que fue la tercera, ya pasando a la regresión, su interpretación es la siguiente. Bueno, se
significa que si el tipo de cambio nominal disminuye, las exportaciones disminuyen en 0.06. Cuando la inversión extranjera directa aumenta, las exportaciones aumentan un 0.19. Pero cuando la inversión extranjera directa rezagada aumenta, las exportaciones aumentan a 1.11%. Y cuando el BIP del dólar de Estados Unidos aumenta, las exportaciones aumentan en 2.69%. Bueno, a 2.69. Bueno, ya como conclusión general de todo el equipo, hablando sobre el comportamiento de las variables mencionadas como el PIB, las exportaciones totales, la inversión extranjera directa y los tipos de cambio real y nominal, nos podemos percatar de que las exportaciones totales, la inversión extranjera y los tipos de cambio sí tuvieron variaciones altas y bajas durante los 20 años, siendo que el PIB de Estados Unidos solo tuvo dos caídas, de 2008-2009 y la de 2019-2020. Esto debido a la del 2008 por la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y las caídas de las bolsas, y la del 2019-2020 por los confinamientos del COVID-19. Respecto a las regresiones realizadas sobre las exportaciones, en conjunto con la inversión extranjera directa, el PIB de Estados Unidos, los tipos de cambio ya sea real y nominal, nos podemos percatar de que creemos que sí son significativas esas variables, pero realizando la regresión parece ser que no, solamente la única variable significativa es la del PIB de Estados Unidos.